Saludos hermanos y hermanas, aquí es Luciano Caires, soy de Brasil. Hoy en los estudios de la imitación de Cristo vamos a dar secuencia al episodio anterior de la meditación de la muerte con el tema El juicio final. Empecemos. Capítulo 24 del juicio y penas de los pecadores. Mira el fin de todas las cosas, y de qué suerte estarás delante de aquel juez justísimo, al cual no hay cosa encubierta, ni se amansa con dádivas, ni admite excusas, sino que juzgará justísimamente. Ese trozo en lila nos acuerda un antiguo ritual gnóstico que dice: haz lo que quieras, esa es la única ley, pero te acuerda que deberás dar cuenta de tus actos. La verdad es que somos vigilados desde el alto por la ley divina. Sin embargo, la verdad es que nosotros mismos nos entregamos, por así decir, a la ley. ¿Se acuerdan que tenemos el Caón interior, también conocido como policía del karma, que es una parte de nuestro ser que surge en nuestra conciencia cuando cometemos algún error? O sea, nada se escapa a la ley, y miren eso, ni se amansa con dádivas, ni admite excusas. Sin embargo, la Gnosis nos enseña que es posible negociar con la ley básicamente haciendo buenas obras. Y también el maestro Samael nos dice que se mata karma cuando eliminamos un yo, pero el cierto es que todo será sopesado en la balanza de la justicia, como viene explanado en el video del amigo y hermano César Owen titulado Psicostasia, el juicio de Osiris. Oh, ignorante y miserable pecador, ¿qué responderás a Dios que sabe todas tus maldades, tú que temes a veces el rostro de un hombre airado? Aquí se nos dice que somos unos ignorantes y miserables. Suena duro, pero esa es la verdad. Tenemos esos yoes que nos hacen a todo momento cometer un error, a reaccionar egoicamente, y todo eso se debe a nuestra ignorancia espiritual. Nos olvidamos del ser, no nos acordamos de nosotros mismos, y eso nos hace miserables ante el ser, que todo lo sabe. Nos acordemos que nuestro Padre, nuestro Keter, es omnisciente, omnipresente, omnipenetrante, todo lo sabe y todo lo ve. ¿Por qué no te previenes para el día del juicio, cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro, sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí? Y ahora nos hace una invitación que es a la vez una alerta, nos preparar para el día del juicio final, que puede en verdad ocurrir a cualquier momento, como hemos visto en el episodio anterior de la meditación de la muerte. En ese día del juzgamiento por la ley divina, ni mismo nuestros padres internos podrán interceder. Para aquellos que han visto el video Cómo trascender la maquinaria de cobros del karma, en el estudio de la Pisosofía aquí en el canal, se acordará que la ley es implacable y nos cobrará hasta el último céntimo. Si hacen eso con los iniciados ya muy avanzados en el camino, imagínate con nosotros. Ahora tu trabajo es fructuoso, tu llanto aceptable, tus gemidos se oyen, tu dolor es satisfactorio y purificador. Ahora está todo relativamente bien. Nos dan el libre albedrío para hacer lo que queramos, y para aquellos que trabajan sobre sí mismos, sus trabajos dan fruto, sus ruegos y arrepentimientos son en parte oídos, dependiendo del karma que tenemos y de las buenas obras que hacemos, y el dolor del alma
cuando comprende y se arrepiente de las tonterías que hicimos, es satisfactorio y purificador. Aquí tiene grande y saludable purgatorio el hombre sufrido que, recibiendo injurias, se duele más de la malicia del injuriador que de su propia ofensa, que ruega a Dios voluntariamente por sus contrarios y de corazón perdona los agravios, que no se detiene en pedir perdón a cualquiera, que más fácilmente tiene misericordia que se indigna, que se hace fuerza muchas veces y procura sujetar del todo su carne al espíritu. O sea, aquí tenemos el gimnasio psicológico de la vida y si lo aprovechamos, aprendemos a nos poner en el lugar de los demás, pudiendo expresar nuestra magnanimidad y auténtica generosidad, que es aprender a perdonar a los demás, además de sacrificar el dolor, que en verdad es el falso sentimiento del yo, el yo herido de muerte por una palabrita que nos dijeron, por ejemplo. Y también se hace fuerte aquel que sabe dominar la mente, que es la guarida del deseo, sujetando la carne al espíritu, o sea, venciendo cualquier tipo de deseo, sea de índole sexual, material, de glotonería o mismo de pereza. ¿Se acuerdan? En general, los agregados de lujuria, codicia, culo y pereza están relacionados a los deseos. Mejor es purgar ahora los pecados y cortar los vicios que dejar de purgarlos para lo venidero. Bien, aquí más un consejo. Aprovecha el tiempo, trabaja sobre sí mismo, dad un fin a los vicios de cualquier tipo, renuncia al ego, dad muerte al ego dejando de expresarlo, comprendiéndolo y eliminándolo en la alquimia. Por cierto, nos engañamos a nosotros mismos por el amor desordenado que tenemos a la carne, porque de lo contrario nos autoengañamos debido a ese amor desordenado que tenemos a la carne. ¿Y qué carne es esa? Los placeres e ilusiones que la vida mayávica nos proporciona, las tentaciones de la bestia, del anticristo con sus falsos prodigios en este modo de vivir hedonista de las gentes. Aquí en verdad hay una lección muy sutil, quizás sea un poco de saber caminar con los dos pies, el derecho y también el izquierdo, y también aquello de ver el bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. No debemos ser fanáticos y radicales. Podemos aprovechar varias comunidades que la vida ofrece. Todo depende de uno no se dejar tragar por la vida y de no se identificar con ella. Nos acordemos también que el dinero no es bueno ni malo, todo depende del uso que hagamos de él. Pero aquí también cabe una reflexión sobre el autoengaño que solemos tener por ser gnósticos. Hay aquellos que no tienen ningún trabajo interior, pero se sienten superiores a los demás por estar en la gnosis, y se refiere a la humanidad como esta perversa civilización de víboras. O hermanos que já llegaram a cierto grado de refinamiento psicológico já no reaccionan como antes, pero están satisfechos como son. No comprenden que hay que seguir refinando. También puede ser que esos hermanos pues ya no quieren se relacionar con los demás, incluso esos gnósticos sin trabajo interior. Quieren luego se alejar de esos dormidos, de esas gentes con malas vibraciones. Pero pensemos en el maestro Samael. Imagínate lo que él no veía en las gentes que iban a asistir sus clases, o mismo en sus discípulos más cercanos. Pero él era una persona íntegra y trataba a todos por igual. Lo mismo diríamos del Cristo Jesús, el venerable Maestro Aberamento. Así, hermanos y hermanas,
hay que realmente sacar toda la fantasía que tenemos sobre nosotros mismos y seguir haciendo nuestro trabajo interior cada vez mejor, además de ser más tolerantes con nuestros semejantes. Y ahora, en el punto 3, Tomás de Kempis, el mismísimo maestro Samael, nos presenta las consecuencias de seguir a la carne, de seguir satisfaciendo nuestro deseo animal. Pero primero hace la siguiente introducción. ¿En qué otra cosa se verá aquel fuego sino en tus pecados? Cuanto más te perdonas ahora a ti mismo y sigues a la carne, tanto más gravemente serás después atormentado, pues guardas mayor materia para quemarte. En lo mismo que peca el hombre, sería más gravemente castigado. ¿Qué es eso de perdonar a sí mismo? ¿Es uno justificar a sí mismo? Son frases como, nosotros somos seres humanos, como no pasa nada, un pequeño deslice aquí, un gozo allí, un acto sexual con pasión un día, y obviamente cuantas más faltas cometemos, más materia tendremos para quemar. Nos acordemos que es posible que estemos en las últimas o mismo en la última existencia de las 108 del ciclo en el samsara. Hay que acelerar nuestro trabajo interior y parar de perdonar a nosotros mismos y justificar nuestras faltas. Ahora empieza una secuencia de defectos psicológicos y sus consecuencias. No voy a leer el texto que ven en la pantalla, sino hacer pequeños comentarios, porque está todo muy claro. Nos acordemos de la Divina Comedia de Dante Alighieri, en que él describe con riqueza de detalles lo que pasa con los condenados en cada uno de los círculos dantescos, así como el maestro Samael en su obra Sí al infierno, diablo y karma. Nos acordemos del segundo círculo de Mercurio, por ejemplo, en que los lujuriosos gozan sin cesar, a punto de pensar en, oye, cómo es bueno ese infierno, pero llega un momento en que sienten el más profundo dolor. Fuera aquellos que practicaron alguna violencia contra la natura, con la masturbación, la sexualidad violenta, la infrasexualidad y otras malas hierbas de la lujuria punidas en el séptimo círculo de Saturno. Sigue Tomás de Kempis en el punto 4 describiendo los tormentos que se pasan en los mundos infiernos. Miren las advertencias que nos hace. No hay vicio que no tenga su propio tormento. No hay sosiego ni consuelo y el tiempo ahí pasa muy lentamente, tal y cual nos habla el maestro Samael en su libro sobre el infierno. Miren también que los soberbios estarán llenos de confusión y los avarientos serán oprimidos con miserable necesidad. Ten ahora cuidado y dolor de tus pecados, para que en el día del juicio estés seguro con los bienaventurados. Ahora, más un llamado al arrepentimiento. Imagínate en aquella época en que vivió Kempis. No lo creo que era un libro accesible para las gentes, sino que circuló especialmente en el monasterio en que estuvo en Holanda. Pero a la larga se volvió este bestseller conocido especialmente entre los católicos. Miren qué avanzadas sus enseñanzas. Aquí en la imitación de Cristo encontramos la más pura gnosis. Desgraciadamente, algunas instituciones no es que prohíben, sino que dicen, este es un libro de consulta. Cuando tengas un problema, abra cualquier página y el Padre te pondrá la respuesta. Eso es verdad y doy testigo de eso, pero bien vale la pena estudiar con ahínco capítulo por capítulo de esa preciosa obra.
Ahora en el punto 5 que vamos a empezar, se exalta el comportamiento de los justos que tanto fueron perseguidos y angustiados. Pues entonces estarán los justos con gran constancia contra los que les angustiaron y persiguieron. Entonces estará para juzgar el que aquí se sujetó humildemente al juicio de los hombres. Entonces tendrá mucha confianza el pobre y humilde, mas el soberbio por todos los lados se estremecerá. Entonces se verá que el verdadero sabio en este mundo fue aquel que aprendió a ser necio y menospreciado por Cristo. Aquí se exaltan los humildes y los pobres. ¿Pero qué pobres son esos? Pobres en ego, pobres en orgullo, humildes y simples de corazón, que aprendieron a hacer la voluntad del ser, que aprendieron a no se jactar de sus hechos, que aprendieron a no se sentir superiores a los demás. Y finalmente dice algo que parece contradictorio. El verdadero sabio es aquel que aprendió a ser necio y menospreciado por Cristo. ¿Lo que sería ser necio por Cristo? Aquí en la versión brasileña tradujeron como loco, pues que para las gentes de la calle, las personas que siguen la vida horizontal, nosotros que buscamos Cristo somos unos necios, unos locos. ¿Y qué sería ser menospreciado por Cristo? De la misma manera, entiendo que aquí se refiere a cómo las gentes ven a nosotros. Entonces, por seguir a Cristo, por buscar las cosas espirituales, terminamos por ser despreciados por las gentes. Y siguen las exaltaciones de los justos. Entonces agradará toda tribulación sufrida con paciencia, y toda maldad no despegará los labios. Nos acordemos del maestro Samael con su infinita paciencia. Cuántas anécdotas de la cola en los correos a la convivencia con la maestra litelantes, que era un poco dura, pero el maestro nunca se quejó, siquiera con sus discípulos más cercanos. ¿Y cuál es nuestro grado de paciencia? ¿Qué esfuerzo hacemos para realmente ser pacientes en nuestro día a día? Entonces se alegrarán todos los devotos y se entristecerán todos los disolutos. Devotos son aquellos que se acuerdan de su ser a través de la oración, de la fe, de la espiritualidad y mismo del recuerdo de sí mismos. Ya los disolutos son aquellos que son libertinos, pervertidos, corrompidos o mismo degenerados. Ahora gozan, ahora parecen bien, ahora viven los placeres de la vida, pero van a sufrir mucho. Entonces se alegrará más la carne afligida que la que siempre vivió en deleites. Entonces resplandecerá el vestido despreciado y parecerá vil el precioso. Entonces será más alabada la pobre casilla que el palacio dorado. Aquí destaco eso de la carne afligida, que la que siempre vivió en deleites. Carne afligida se refiere aquí a aquellos que soportaron dolores y sufrimientos, como las del santo yo, pero permaneció fiel a Dios mismo con todos los tormentos e injusticias que pasó. Y la carne que siempre vivió en deleites es pues todos esos disolutos que acabamos de comentar. Ahora una vez más una serie de exaltaciones de los justos en comparación con los pecadores, que también no vamos a leer. Destaco aquí la obediencia que debemos tener a nuestro ser, hacer la voluntad del Padre, así como el desprecio de las riquezas mundanas. Pero nos acordemos de lo que ya hablamos há poco. Hay que no ser fanáticos y radicales. Necesitamos vivir de forma digna y dar un buen uso a los dineros que lleguen a nosotros.
Entonces te consolará más de haber orado con devoción que de haber comido delicadamente. Aquí en comido delicadamente entran las comidas sofisticadas, los caros restaurantes, los banqueteos, las bebederas, las pachangas. No pasa nada una y otra vez ir a un restaurante más fino, pero no es algo que debe pasar siempre. Debemos aprender a ser simples incluso para comer. Sobre el tema de los banqueteos y las pachangas, pues increíble que parezca, en los ambientes gnósticos también suele suceder este tipo de cosas en algunas asociaciones. No pasa nada una confraternización saludable con los hermanos, pero imagínate un ambiente con mucho vino, muchas comidas exquisitas y mucha payasada. Muy bueno las bromas, muy bueno reír, pero hay que haber un equilibrio, porque de lo contrario nos olvidamos de nosotros mismos y caímos en las garras del demonio alcohol, para no decir también de la gula. Entonces te alegrará más de haber guardado silencio que de haber conversado mucho. Hay personas que hablan por hablar o mismo tienen la necesidad de siempre dominar la conversación. Solo la persona que habla. Hay que saber escuchar, además de valorar la palabra. Nos acordemos de la experiencia del maestro Samael cuando encontró a los hermanos mayores. Solo uno de ellos hablaba, porque el verbo es sagrado, el verbo cría y debemos aprender a utilizarlo sabiamente. Entonces valdrán más las obras santas que las palabras floridas. Y la secuencia tiene a ver con la anterior. Hay personas que hablan mucho, pero hacen poco. Se jactan con su elocuencia y muchas veces no lo perciben. Pero en el momento del juicio final, lo que valdrá son las buenas obras, no lo que leemos o lo que hablamos. Con todo respeto a esos hermanos que manejan bien las palabras y saben mucho de la doctrina, que mucho lo saben sobre cualquier tema de la gnosis, saben toda su historia, incluso de los discípulos del maestro Samael, no se lo olviden que hay que poner esa enseñanza en la práctica. Entonces agradará más la vida estrecha y la rigurosa penitencia que todos los deleites terrenos. Y termina este punto nos diciendo que más vale seguir por el camino recto, estrecho, angosto y difícil, la senda del hilo de la navaja, como nos dice el maestro Samael, do que satisfacer nuestros placeres mundanos. Aprende ahora a padecer en lo poco para que entonces seas libre de lo muy grave. Mira lo que quiere nos decir, que esos sufrimientos que tenemos acá no son nada comparables con lo que nos aguarda en los mundos infiernos. Creo que se refiere en verdad a los padecimientos voluntarios como también a los sacrificios conscientes. Y sigue. Prueba aquí primero lo que podrás después. Si ahora no puedes padecer levemente, ¿cómo podrás después sufrir los tormentos eternos? Si una pequeña penalidad te hace tan impaciente, ¿qué hará entonces en el infierno? De verdad no puedes tener dos cosas, deleitarte en este mundo y después reinar con Cristo. Y termina diciendo que no es posible servir a dos señores. Algunos hermanos gnósticos poseen dos caras. La asociación parecen estudiantes ejemplares, quizá haya misioneros así también, pero en su intimidad buscan los goces terrenales, y eso no es posible. O servimos al Cristo o servimos al ego, porque de lo contrario estaremos nos autoengañando. Y como dice aquí, si no tenemos paciencia con pequeñas cosas, com aquello de se ofender uno por una palabrita de un hermano, ¿qué haremos entonces en el infierno con tormentos constantes para desintegrar esos yoes que no fuimos capaces de desintegrar aquí? Así, hermanos, que hay que aprender a sufrir, digamos así, sufrir conscientemente.
em verdade, sacrificando o dolor, aceptando esses ginásios e aprendendo a perdonar os demás. Se hasta ahora hubieses vivido siempre en honores y deleites, y te llegase el instante de la muerte, ¿qué te aprovecharía todo lo pasado? Todo, pues, es vanidad, sino amar a Dios y servirle a Él solo. Porque quien ama a Dios de todo corazón no teme la muerte, ni el tormento, ni el juicio, ni el infierno, pues el amor perfecto tiene segura entrada para Dios. Nos acordemos del episodio anterior de la meditación de la muerte. Ahí incluso comentamos un proverbio griego que dice: hasta el rey más poderoso morirá un día. Entonces, mejor juntar bienes en el cielo, haciendo buenas obras de forma desinteresada y muriendo aquí y ahora. Esos que siguen la gnosis y la practican, pues no temen la muerte física, ni el juicio, ni el infierno. Esos que aman de verdad al ser, sirviéndole, obedeciéndole y teniendo fe en él, pues no tienen nada que temer. Ojalá se hundan en el halo del arco iris de Bhagavan Vairochana a la hora de la muerte y huyan de la luz gris ahumada del limbo. Mas quien todavía se deleita en pecar, no es maravilla que tema la muerte y el juicio. Bueno es, no obstante, que si el amor aún no te desvía de lo malo, por lo menos el temor del infierno te refrene. O sea, si nuestro amor al ser no es suficiente para desviar de lo malo, porque uno puede rogar y orar para extirpar un vicio, pero siempre cae porque la esencia es débil, entonces por lo menos la reflexión sobre los daños y consecuencias de sus actos, que es la involución sumergida, refrene su obstinación. Pero el que pospone el temor de Dios no puede durar mucho tiempo en el bien, sino que caerá muy pronto en los lazos del demonio. Y termina el capítulo diciendo que caerán en los lazos del demonio, del ego o mismo la bestia, aquellos que no se importan con esas cuestiones espirituales o tienen esa vida dupla que comentamos a poco. Esos rodarán al abismo, donde en las palabras del maestro Samael solo hay llanto y crujir de dientes. Bien, hermanos y hermanas que acompañan los estudios de la imitación de Cristo, los dos últimos episodios hacen hincapié para que nos preparemos para la muerte, la pérdida de nuestro cuerpo físico. Nuestro tiempo es cada vez menor. A cada año que pasa es un año menos, sea desde el punto de vista del cuerpo físico, sean las catástrofes que se avecinan. Así que es mejor estar preparados, acelerando nuestro trabajo interior, que es la verdadera muerte, y nos dedicando de cuerpo y alma a poner la gnosis en la práctica. Gracias por su audiencia. Hasta el próximo episodio de la imitación de Cristo. Esperamos por sus comentarios y mismo likes. Ayuden a divulgar la imitación de Cristo como un libro de estudio en la gnosis. Hagan círculos de lectura en sus asociaciones. Paz inverencial.